Hola a todos. Gracias al Consejo Mexicano de Reumatología por permitirnos tener estas reuniones de conocimiento virtuales. Soy Araceli Arellano, pediatra reumatólogo, profesor titular de reumatología pediátrica de la UMAE Pediatría del Centro Médico Nacional de Occidente del IMSS. Vamos a revisar de forma muy general el uso de los antiinflamatorios no esteroideos en reumatología pediátrica. Es de todos conocido que los antiinflamatorios no esteroideos son un grupo heterogéneo de compuestos que algunos de ellos no comparten incluso sus componentes químicos, pero que todos tienen características en común, que son las cualidades antipiréticas, la analgesia y la antiinflamación. Estos medicamentos son de uso muy frecuente en la edad pediátrica debido al gran número de propiedades que poseen, especialmente el control de la fiebre y del dolor. Sabemos que la fiebre es una de las principales manifestaciones de enfermedad en los niños. En reumatología pediátrica su uso está determinado para el control del dolor inflamatorio, especialmente en la artritis idiopática juvenil, pero también en todas las patologías que cursan con afección articular inflamatoria y en los estados autoinflamatorios, principalmente la enfermedad de Kawasaki. La potencia analgésica de los antiinflamatorios no esteroideos es de leve a moderada, excepto para el ketorolaco, que tiene una fuerte potencia analgésica y que se ha utilizado primordialmente durante muchos años para el tratamiento del dolor en niños. Los antiinflamatorios se han utilizado también para el uso del dolor posquirúrgico y pese a sus propiedades de antiagregación plaquetaria, no se ha encontrado que tengan un efecto de hemorragia en estos pacientes posquirúrgicos. En población pediátrica es muy común que los antiinflamatorios tengan una presentación líquida asociada a paracetamol. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna evidencia científica de la conveniencia de este uso en combinación. Tampoco existen estudios acerca de los riesgos del mismo. Sabemos que el principal mecanismo de acción de los antiinflamatorios no esteroideos es el bloqueo de la enzima ciclooxigenasa. Y la ciclooxigenasa tiene tres isoformas, dos principales que son la COX-1 y la COX-2 y que son las que inhiben aquellos antiinflamatorios que no son selectivos. La isoenzima o isoforma COX-1 pues es primordialmente constitutiva, tiene una capacidad de incrementar su expresión pequeña de solo 2 a 4 veces. El gen que la codifica se encuentra en el cromosoma 9 y esta isoenzima en la célula se encuentra predominantemente en el retículo endoplásmico. El sustrato a partir del cual se produce es el ácido araquidónico. Por su parte, la COX-2 es una enzima primordialmente inducible en los sitios de inflamación, pero también es una enzima que se ha encontrado ser constitutiva principalmente en cerebro, en riñón, en hueso, en los ovarios y también en el útero. Esta enzima, al ser inducible en los sitios de inflamación, pues tiene una capacidad de incrementar su expresión alta de 10 a 80 veces. El gen que la codifica se encuentra localizado en el cromosoma 1. En la célula, esta isoenzima se localiza en el retículo endoplásmico y en la membrana nuclear, y los sustratos a partir de los cuales se produce son el ácido araquidónico y también algunos ácidos grasos. Recordemos que existe una tercera isoforma muy pequeña, que es la COX-3, que se codifica por el mismo gen que la COX-1 y cuya diferencia con la COX-1 es únicamente que mantiene el intrón de su RNA mensajero. Si la COX-1 es la isoforma que mantiene la homeostasis celular, que da la citoprotección al tracto gastrointestinal, que es la encargada de regular el flujo sanguíneo a nivel renal, que controla la agregación plaquetaria, y la COX-2 es la isoforma inducible en tejidos inflamados, se podría pensar que entonces bloquear selectivamente la COX-2 sería muy conveniente para que la COX-1 mantuviera sus efectos homeostásicos y no hubiera tantos efectos secundarios, y en función de ello fue que hace algunos años se desarrollaron algunos AINES selectivos de inhibición para COX-2. Pero esto no es tan sencillo. Recordemos también que hay
órganos en el cuerpo en los que la COX-2 es una enzima constitutiva, entonces no se eximen de efectos secundarios los antiinflamatorios selectivos de la COX-2. Los AINE pueden ser clasificados de acuerdo a su estructura química en diversos grupos. El primero de ellos es el grupo de los salicilatos, en el que se encuentra la aspirina o ácido acetilsalicílico. El segundo son las pirazolonas, donde se encuentra la fenilbutasona. El tercero, los indolacéticos, donde está la indometacina. El cuarto, los arilacéticos, en el cual está el diclofenaco. Los arilpropiónicos es el otro grupo donde encontramos dos de los más utilizados en pediatría, que son el ibuprofeno y el naproxeno. El grupo de los oxicams y análogos, donde encontramos el meloxicam de uso pediátrico, los fenamatos, que no los utilizamos en nuestro medio, y los inhibidores selectivos de la COX-2, donde el celecoxib es el que tiene aprobación para uso en población pediátrica. Y también existe la manera de clasificar los antiinflamatorios no esteroideos de acuerdo a su vida media plasmática. En esta forma se clasifican en dos grupos, aquellos que tienen una vida media de menos de 6 horas y aquellos que tienen una vida media plasmática mayor a 6 horas. Y en los que tienen vida media corta encontramos al ácido acetilsalicílico, a la indometacina, al diclofenaco y al ibuprofeno. Y en aquellos de vida media larga encontramos a el naproxeno, al meloxicam y al celecoxib. A tener en consideración de manera importante es que existe un mayor volumen de distribución y una mayor tasa de aclaramiento para los antiinflamatorios no esteroideos en niños al compararlos con la población adulta. Esto especialmente para diclofenaco y naproxeno, que son muy frecuentemente utilizados en niños, lo que podría hacer necesario que se utilicen dosis mayores de carga o de mantenimiento en la población pediátrica que en los adultos. También es de tener en consideración que los niños absorben muy rápidamente los antiinflamatorios no esteroideos a partir del tracto gastrointestinal y que en un máximo de 2 horas alcanzan la concentración plasmática máxima. Y de recordar también pues, que los alimentos no afectan la biodisponibilidad ni la absorción de estos medicamentos, por lo que pueden ser perfectamente administrados junto con alimentos, manteniendo su eficacia terapéutica y previniendo con ello los efectos gastrointestinales secundarios. En nuestro medio, los antiinflamatorios comúnmente utilizados son el ácido acetilsalicílico, que actualmente está en desuso, con indicaciones únicamente muy precisas y casi todas privativas para el reumatólogo pediatra, el naproxeno, que es ampliamente utilizado, el ibuprofeno, que es quizá el más utilizado de todos, y también están muy en boga el uso de diclofenaco y de nimesulida. Sin embargo, estos últimos dos no tienen la aprobación para uso en población pediátrica. Los AINES aprobados por la FDA para uso pediátrico son naproxeno, ibuprofeno, meloxicam, oxaprozin y tolmentin, que estos dos no tienen distribución para venta en nuestro país, el ácido acetilsalicílico, que solo se utiliza en patologías específicas, y la indometacina, que es casi también exclusiva de uso del reumatólogo pediatra en algunas entidades específicas, y solo uno de los inhibidores selectivos COX-2 ha tenido aprobación por la FDA para uso en pediatría, específicamente en la artritis idiopática juvenil. Y para la utilización de los antiinflamatorios no esteroideos existen algunos principios generales. El primero de ellos es tener en consideración que la respuesta a los antiinflamatorios no esteroideos es enfermedad específica. Ejemplos son el uso de indometacina en artritis idiopática juvenil sistémica, donde la fiebre de esta enfermedad es altamente respondedora a la indometacina, y la serositis con la que cursan estos pacientes también tiene respuesta adecuada a este antiinflamatorio. El segundo punto a tener en consideración para utilizar antiinflamatorios no esteroideos en niños es considerar que hay una respuesta individual muy variable a estos medicamentos y que frecuentemente esta respuesta no puede ser predecible, por lo que algunos pacientes tendrán una respuesta rápida a un antiinflamatorio y algunos otros tendrán una respuesta más lenta y requerirán dosis mayores
para tener el mismo efecto terapéutico, por lo que siempre es necesario pensar que hay que dar un ensayo apropiado con estos medicamentos que se recomienda no menos a 8 semanas para declarar falla terapéutica o éxito en el tratamiento. Hay que tener también en consideración la preferencia del paciente, tanto por presentación, si existe la presentación líquida o no del antiinflamatorio, la tolerancia gástrica que el paciente tenga al medicamento, el número de tomas al día que sean requeridas y también el costo. Es muy importante tener en consideración, pero como médicos debemos de tener consideración muy importantemente de elegir aquel que tenga un mejor perfil eficacia-toxicidad. Como número 5 debemos de tener en consideración que no podemos utilizar 2 o más antiinflamatorios de manera simultánea. Está perfectamente descrito y comprobado que no vamos a incrementar la eficacia terapéutica, pero sí vamos a incrementar los efectos secundarios utilizando 2 o más antiinflamatorios de manera simultánea y recordar que todo paciente tratado con antiinflamatorios no esteroideos debe tener una monitorización cada 6 meses de examen general de orina, que es uno de las pruebas paraclínicas en la que primero vamos a ver alteraciones por el uso de estos medicamentos, presentando a los pacientes un sedimento urinario activo, con algunos hematíes, puede haber cilindruria con cilindros hialinos, alguno que otro cilindro granuloso, la presencia de microalbuminuria o proteinuria, y esto nos haría modificar el tratamiento en estos pacientes. Por supuesto, en fases posteriores vamos a ver la alteración de los asuados. Otra prueba de laboratorio en la que veríamos efectos secundarios deleterios de los antiinflamatorios serían las pruebas de funcionamiento hepático, que con algunos de estos medicamentos los pacientes cursan con una elevación leve de las transaminasas que generalmente se autolimita sin la necesidad de modificar las dosis, y la biometría hemática donde monitorizaríamos el nivel de plaquetas y en general el resto de los parámetros. Hablando específicamente de la artritis idiopática juvenil y su tratamiento con antiinflamatorios no esteroideos, pues a pesar de que tenemos ya muchos años de estar transitando por la era de la terapia biológica para tratar a estos pacientes y que les ha cambiado de manera drástica la evolución de la enfermedad, pues los antiinflamatorios forman parte del tratamiento integral de esta patología para el control de los síntomas. Algunas de las formas de artritis idiopática juvenil pueden tener un control inicial de síntomas únicamente con antiinflamatorios no esteroideos y estos se utilizan como terapia única en algunas ocasiones, pero en la mayor parte de los pacientes se utilizan como terapia adyuvante de los fármacos modificadores de la enfermedad. Entonces, los antiinflamatorios no esteroideos continúan siendo la primera línea de terapia en los pacientes con artritis idiopática juvenil. Y recordando la premisa de que debemos dar un ensayo terapéutico adecuado de al menos 2 meses u 8 semanas para que nosotros establezcamos el éxito o la falla de la terapéutica. Las recomendaciones que tenemos para el uso de antiinflamatorios en artritis idiopática juvenil, bueno, pues se recomienda que estos sean utilizados en un ensayo de 2 meses como monoterapia en aquellos pacientes que en su fase inicial tengan 4 o menos articulaciones inflamadas con baja actividad y sin contracturas o factores de mal pronóstico. En los pacientes que tengan más de 5 articulaciones y enfermedad muy activa, no se recomienda darlos en monoterapia, sino como adyuvantes de los fármacos modificadores de la enfermedad. Y asimismo, los pacientes con artritis relacionada a entesitis que tienen sacroilitis, se recomienda darlos junto con el fármaco modificador de la enfermedad desde un inicio. En las formas sistémicas, los antiinflamatorios no esteroideos se recomiendan como monoterapia inicial en aquellos pacientes con síntomas sistémicos ya con diagnóstico confirmado o en aquellos pacientes que se tiene la sospecha de una forma sistémica de la artritis idiopática juvenil durante el periodo de abordaje diagnóstico. Y el uso de ellos, por ejemplo, de la indometacina, nos puede dar con una buena respuesta un adecuado ensayo diagnóstico terapéutico y apoyar nuestra posibilidad diagnóstica. En los pacientes que tienen artritis y no tienen síntomas sistémicos, se recomienda la monoterapia en aquellos que tienen actividad articular baja y que no han recibido tratamiento previo. No se recomienda dar más de un mes de monoterapia con AINES en pacientes con síntomas sistémicos y no más de 2 meses de monoterapia con AINES en pacientes con síntomas articulares.
Sura, en esta cohorte retrospectiva, analizó 51 pacientes que habían recibido antiinflamatorio en monoterapia con artritis idiopática juvenil sistémica y vio que el 25% de ellos alcanzaron una enfermedad clínicamente inactiva con el uso exclusivo de antiinflamatorio no esteroideo. Los parámetros que demostraron significancia estadística en estos pacientes que lograron la inactividad de la enfermedad fue ser menor a 8 años de edad, tener menos de 5 articulaciones inflamadas al inicio de la enfermedad y una proteína C reactiva basal de menos de 13 miligramos por decilitro. Sin embargo, pues es un grupo pequeño, fue un estudio retrospectivo y no hubo homogeneidad en el tipo de antiinflamatorio utilizado ni en la dosis, entonces se requieren ensayos clínicos para confirmar estos hallazgos. Sin embargo, los autores recomiendan que no se dé en una forma sistémica de AIJ monoterapia con AINE en pacientes considerados de riesgo, que serían aquellos mayores de 8 años, con más de 5 articulaciones inflamadas al inicio de la enfermedad y con un nivel basal de proteína C reactiva mayor a 13 miligramos por decilitro. Respecto a la farmacocinética de los antiinflamatorios en la artritis idiopática juvenil, pues los pacientes con AINE normalmente cursan con un estado de hipoalbuminemia que puede hacerse más pronunciado durante las fases iniciales o durante los periodos de exacerbación de la enfermedad. Y esto pues, puede incrementar la fracción libre, que es la fracción activa de los antiinflamatorios, y esto nos puede llevar a una mayor eficacia terapéutica, pero también a una mayor toxicidad, por lo que debemos monitorizar siempre a estos pacientes en su nivel de albúmina para que evitemos toxicidad por los mismos. Y los antiinflamatorios no esteroideos aprobados por la FDA para su uso en artritis idiopática juvenil son el naproxeno, el ibuprofeno, el meloxicam, el celecoxib, único inhibidor selectivo COX-2, y el tolmentin y oxaprozin, que no están disponibles en nuestro medio. Respecto al uso de ácido acetilsalicílico en artritis idiopática juvenil, pues actualmente está en desuso, pero hubo épocas en las que se utilizaba con alta frecuencia y aún en algunos países en vías de desarrollo se sigue utilizando. Y pues se ha visto que la incidencia de síndrome de Reye asociada al uso de aspirina es mayor en los pacientes con artritis idiopática juvenil que en la población general, por lo que las recomendaciones para el uso de este medicamento en AIJ es vacunar a aquellos pacientes que están recibiendo este tratamiento contra la influenza y contra la varicela, y suspender el uso de salicilatos en todo paciente que manifieste vómito o fiebre y que tenga sospecha de enfermedad viral. Respecto a la tolerabilidad de estos medicamentos, bueno, pues los principales síntomas en artritis idiopática juvenil por su uso son los gastrointestinales, y estos se presentan de forma leve a moderada. El principal es el dolor abdominal en el 14%, pero también se pueden presentar esofagitis, gastritis, úlcera péptica, pero en muy pequeña proporción. Algo de lo más temido de los efectos secundarios en AIJ son las complicaciones renales, la principal de ellas, la nefritis túbulo-intersticial, que se presenta en pocos casos, y la falla renal asociada a ella, así como la necrosis papilar, que también se presenta en pocos casos. Otra alteración de la tolerabilidad de los AINES en AIJ es la presencia de elevación de enzimas hepáticas, la hepatopatía, que se ve más común en estos pacientes en los primeros meses de tratamiento y sobre todo en aquellos tratados con ácido acetilsalicílico. Y la falla hepática grave, cuando nosotros la encontráramos, sobre todo si es un paciente con una forma sistémica, con una elevación muy importante de las transaminasas, deberíamos de sospechar síndrome de activación de macrófagos como patología agregada. Hablando ahora de la enfermedad de Kawasaki y el uso de antiinflamatorios no esteroideos, pues el que ha sido utilizado durante muchos años ha sido el ácido acetilsalicílico, que también es uno de los AINES más utilizados por muchos años para tratar el dolor y la fiebre en general en la población pediátrica, pero que por su asociación con el síndrome de Reye, con esta hepatopatía y encefalopatía abruptas y graves, se ha dejado de utilizar en los últimos 20 a 30 años. El ácido acetilsalicílico sabemos que tiene efectos secundarios que son dependientes de la dosis a utilizar. A dosis de 1 a 5 miligramos por kilo por día, tenemos un efecto de antiagregación plaquetaria. A dosis de 60 miligramos por kilo por día tenemos efecto analgésico y antipirético, y de 80 a 100 miligramos por kilo por día, efecto antiinflamatorio.
En la enfermedad de Kawasaki, pues es de todo sabido que durante las 2 primeras semanas de fase aguda se utilizan a dosis antiinflamatorias, el ácido acetilsalicílico, y en la fase subaguda y de convalescencia utilizamos reducción de la dosis a dosis antiplaquetarias o de antiagregación. Debemos de tener en consideración también que la farmacocinética de los AINE en la enfermedad de Kawasaki está también modificada. Durante la fase aguda, la biodisponibilidad de la aspirina está disminuida y hay una tasa de aclaramiento aumentada, por lo que se puede llegar a tener bajas concentraciones del medicamento y pérdida de la eficacia, por lo que deberíamos estar monitorizando esto en los pacientes. Y respecto del síndrome de Reye y aspirina, pues solo recordar que esta entidad fue descrita en 1963 en Australia y está caracterizada por una falla hepática con encefalopatía aguda. Hay degeneración grasa del hígado, generalmente es fatal, la mayor parte de los pacientes mueren o morían en el pasado cuando era muy frecuente y usualmente está precedida por una infección generalmente de tipo varicela o influenza. Entonces, el uso de ácido acetilsalicílico en pediatría actualmente queda restringido para solo 3 patologías. La artritis de la fiebre reumática, que por el abuso de antibióticos casi no vemos los pediatras actualmente, pero que en algunos países es todavía encontrada y que es altamente respondedora al uso de salicilatos. En la fase aguda de la enfermedad de Kawasaki y como antiagregante plaquetario, tanto en la fase subaguda y de convalescencia de la enfermedad de Kawasaki, como en cualquier otra patología pediátrica que requiera de antiagregación plaquetaria. Respecto a los eventos adversos de estos medicamentos, bueno, pues la aspirina, al igual que el resto de los antiinflamatorios no esteroideos, circula en sangre unida hasta en el 90% a proteínas, especialmente a la albúmina, pero recordar que esta unión proteica es un proceso saturable, por lo tanto, las dosis altas o los estados de hipoalbuminemia hacen que la fracción libre incremente, la fracción libre del antiinflamatorio, y se traduzca en toxicidad. Y respecto a las interacciones, bueno, las interacciones también están dadas por los estados de hipoalbuminemia o de incremento en la fracción libre de los antiinflamatorios y podemos tener interacciones droga-enfermedad o interacciones droga-droga. Dentro de las interacciones droga-droga o interacciones medicamentosas, tenemos que recordar que cuando estamos administrando concomitantemente ácido acetilsalicílico y glucocorticoides, vamos a tener bajas concentraciones de los salicilatos. Y que cuando utilizamos los antiinflamatorios no esteroideos junto con metotrexato, que esto es mucho más común, se aumenta la biodisponibilidad del metotrexato porque se reduce su aclaramiento, ya que compiten por el aclaramiento renal ambos fármacos y porque hay desplazamiento de los antiinflamatorios de los sitios de unión del metotrexate a las proteínas plasmáticas. En cuanto a las interacciones droga-patología, pues recordar las principales. El naproxeno en artritis idiopática juvenil se ha asociado a estados de pseudoporfiria, los cuales desaparecen de forma rápida cuando el medicamento se retira, persistiendo únicamente las lesiones cicatrizales que deje, o las lesiones ampollosas son las que tardan un poquito más en desaparecer. Que el ibuprofeno sea asociado a la presencia de meningitis aséptica cuando se utiliza en pacientes con lupus eritematoso, son las 2 principales asociaciones droga-enfermedad que tienen los antiinflamatorios. Y como efectos secundarios importantes, la indometacina ha tenido reportes de pocos casos, pero muy importantes, de muerte súbita. Sin embargo, los pacientes que presentaron muerte súbita tratados con indometacina estaban recibiendo dosis supraterapéuticas muy importantes de 9 miligramos por kilo por día, sabiendo que la dosis máxima de indometacina es 3 miligramos por kilo por día y que el diclofenaco pues está fuertemente asociado, es el más asociado a hepatotoxicidad, y recordar que no tiene aprobación para uso en menores de 16 años. Otros eventos adversos comunes de los antiinflamatorios no esteroideos pues son los gastrointestinales, que son los principales y que generalmente son leves. Y algo a tener muy en consideración, porque es una práctica luego generalizada, el dar una profilaxis para prevenir que el paciente vaya a desarrollar efectos gastrointestinales secundarios al uso de antiinflamatorios. Esto está totalmente contraindicado porque la inhibición crónica del ácido clorhídrico tiene muchas complicaciones que son
o pueden llegar a ser peores que las complicaciones propias del uso de los antiinflamatorios no esteroideos. Por ejemplo, en población susceptible, la inhibición crónica del jugo gástrico lleva a presentar cáncer gástrico. Sabemos que con la inhibición del ácido gástrico se permite la proliferación de las bacterias, entre ellas el Helicobacter, y esto sería un círculo vicioso porque la presencia de la bacteria nos haría presentar enfermedad ácido-péptica, y que finalmente la inhibición crónica del jugo gástrico nos va a llevar en etapas posteriores pues a una gastropatía alcalina, para la cual no existe tratamiento y que es igualmente deletérea o más que la gastropatía ácida. Entonces está totalmente contraindicado iniciar el AINE e iniciar el tratamiento profiláctico. Y bueno, para tratar los síntomas gastrointestinales, cuando estos ya están presentes, no como profilaxis, pues el medicamento que se ha posicionado en población pediátrica como el mejor es el omeprazol. Respecto a la hepatopatía, ya mencionamos que normalmente los pacientes en los primeros meses de tratamiento presentan una elevación leve de transaminasas, que normalmente se autolimita, pero que si rebasa 2 veces el valor normal para la edad pediátrica, debe de reducirse la dosis del antiinflamatorio, y en ocasiones pues hay que suspenderlo si con la reducción de la dosis no mejora, pero que generalmente es una hepatopatía transitoria que no deja secuelas. Algo a tener en consideración, sobre todo en los pacientes con artritis idiopática juvenil sistémica, que tienen un deterioro, que tienen citopenias, transaminasemia, etcétera, presencia de fiebre, pues tener en consideración que estén desarrollando un síndrome de activación de macrófagos y que este puede ser inducible por antiinflamatorio no esteroideo o por alguna enfermedad viral. Y pues considerar también la toxicidad hematológica, que aunque es poca, pues debe de estarse monitoreando. Es extremadamente raro que un paciente desarrolle aplasia por antiinflamatorios, pero esto puede presentarse y debe de estarse monitoreando la VH en estos pacientes. Otros eventos adversos, comunes para los antiinflamatorios no esteroideos, pues son los renales, que decíamos que son los más temidos, y que los nefrólogos nos acusan a los pediatras de ser la principal causa de enfermedad renal crónica en los pacientes por el uso indiscriminado de antiinflamatorios para tratar la fiebre. Recordar que la manifestación más frecuente pues, es la nefritis tubulointersticial, pero que existen otras muchas manifestaciones, incluyendo la falla renal, a las cuales debemos de tener en consideración al utilizarlos. Que los AINES en general tienen un muy bajo riesgo cardiovascular en población pediátrica, y esto está dado porque los pacientes pediátricos no tienen comorbilidades cardiovasculares como los adultos, como lo son la hipertensión arterial, la obesidad, la aterosclerosis, el tabaquismo, la dislipidemia, etc. Considerar pues que la antiagregación es reversible para todos los antiinflamatorios no esteroideos, excepto para ácido acetilsalicílico. En el ácido acetilsalicílico sabemos que persiste hasta que la plaqueta muere, entonces hay que tenerlo en mente y tener también en consideración las reacciones de hipersensibilidad, que estas pues sabemos que son afortunadamente muy raras, pero que se presentan principalmente en pacientes que tienen el antecedente de reacciones a antiinflamatorios no esteroideos, en aquellos portadores de asma o en los portadores de pólipos nasales. Y bueno, derivado de esto, pues, ¿cuáles son las contraindicaciones del uso de antiinflamatorios no esteroideos en los niños? Pues la historia de alergia a cualquier antiinflamatorio no esteroideo, la historia de poliposis nasal, angioedema y o broncoespasmo con el uso de cualquier AINE, porque esto nos puede llevar a una reacción de hipersensibilidad, los estados de hipovolemia, la úlcera péptica, la insuficiencia renal o hepática, las enfermedades hemorrágicas y la presencia o sospecha de enfermedades virales, pero esto es solo aplicable para el uso de ácido acetilsalicílico. Y pues ya recordando también el monitoreo o seguimiento de estos pacientes, que debe llevarse con examen general de orina, con determinación de azuados, pruebas de funcionamiento hepático y biometría hemática. Idealmente debemos de tener un basal de estas pruebas antes del inicio del tratamiento, y se recomienda que se lean cada 6 meses en aquellos pacientes que tienen uso continuo crónico, y cada año para aquellos pacientes que lo utilizan de forma intermitente pero rutinaria, aunque en la práctica clínica estas pruebas las hacemos mucho más frecuentes, generalmente cada 3 meses. Como conclusiones, pues recordar que en general los antiinflamatorios no esteroideos son efectivos en el alivio del dolor y la inflamación, que tienen un buen perfil de tolerancia. Aspirina pues es la
que tiene mayor número de eventos adversos, pero tiene solo indicaciones precisas actualmente en pediatría y en reumatología pediátrica. Recordar que debemos elegir primordialmente el AINE que tiene el mejor perfil beneficio-riesgo y también tomar en cuenta las consideraciones de menor número de tomas diarias, porque esto favorece la adherencia al tratamiento en pacientes pediátricos, la presentación líquida, que para pacientes muy pequeños es muy favorable, y sobre todo el costo para que el paciente pueda seguir adecuadamente la terapia. Con esto concluyo la charla y quedo a la orden de ustedes para cualquier comentario y cualquier pregunta.